Pregúntame sus dudas. ¿No? Bueno, entonces, por la noche les mando las notas del examen y listo, ¿vale? Si no hay pregunta, entonces, bueno, iniciemos entonces capítulo 3. Este capítulo se llama expresiones variables y factorización, ¿vale? Expresiones variables y factorización. Entonces, bueno, por aquí voy a abrir un documento. Este capítulo entonces se llama expresiones variables y factorización, ¿cierto? Claro, este computador hoy. Está como raro este computador hoy. Vamos a ver, aquí supuestamente se cerró. Vamos a ver si aquí sí funciona. Parece que sí. Expresiones variables. Y factorización. ¿Listo? Entonces, tenemos que ver esto. En primer lugar, tenemos que definir entonces qué es una expresión variable. ¿Qué es una expresión variable? Pues como su nombre lo indica, una expresión variable es aquella que contiene variables, ¿no? Les parece pues algo tonto, pero realmente esa es la definición de expresión variable. Una expresión variable, por ejemplo, puede ser 3x al cuadrado, y a la 2, coseno de z, por ejemplo. Esta puede ser una expresión variable. Miren que tiene, por ejemplo, variable x, variable y variable z. Otra expresión variable puede ser simplemente, por ejemplo, 2x a la 5, y a la 3, por ejemplo. Esa solamente tiene dos variables, x y y. Y en este caso, pues, x está elevado a la 5, y está elevado a la 3, y tiene por ahí ese número 2, ¿vale? Una expresión variable también podría ser, coloquemos en una sola variable, podría ser, por ejemplo, menos 3x a la 8, por ejemplo. Eso también es una expresión variable. Entonces, bueno, en general, pues expresiones variables ya durante el curso hemos manejado bastantes, de hecho muchísimas, y hasta hemos operado con ellas, ¿vale? ¿Qué es lo que es importante aquí resaltar? Importante resaltar que ese numerito, esa constante que acompaña usualmente a las expresiones variables, se llama coeficiente, ¿listo? Esta constante que acompaña a las expresiones variables le dicen coeficiente. Coeficiente. Esa constante le dicen coeficiente. Y bueno, es un numerito, una constante que acompaña las expresiones variables. Algunas veces se omite, por ejemplo, en esta expresión variable que estoy colocando ahí, se omite el coeficiente, pero cuando se omite, pues ya sabemos que realmente cuando se omite ese coeficiente, el coeficiente es igual a 1. Entonces, eso es algo para notar, ¿vale? Eso es algo para tener en cuenta. Cuando omitimos el coeficiente, entonces se asume que es igual a 1. ¿Listo? De tal manera, pues que como les digo, ya hemos manejado en algunas oportunidades expresiones variables, ya hemos de hecho manejado bastantes, hemos hasta operado con ellas, pero bueno, entonces, una expresión variable que utilizamos bastante son las expresiones variables algebraicas. Expresiones algebraicas o expresiones variables algebraicas son aquellas que no tienen cosas extrañas, digamos como funciones raras, sino que simplemente se consiguen, es por ejemplo, se consiguen a punta de operaciones aritméticas, multiplicación, división, suma y resta. Por ejemplo, miren, de las expresiones variables que yo puse aquí, esta primera expresión variable tiene esta función coseno de z aquí. Es una función extraña, es una función que no se consigue mediante sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, es decir, no se consigue mediante operaciones aritméticas. Entonces, bueno, esta de acá entonces se llamará, no será, de hecho, no será entonces una expresión algebraica, ¿listo? Para que sea algebraica, tiene que ser como las otras que escribimos, es decir, tiene que conseguirse con sumas, restas, multiplicaciones o hasta divisiones. Por ejemplo, una expresión algebraica podría ser algebraica.
por ejemplo, podría ser algo así. No sé, por ejemplo, pongamos 3x a la 2, y a la menos 1, y a la 3, por ejemplo, más 5x a la 1 medio, y a la 3 medios, menos 2x a la 1, pongámosle x a la 1, y a la 2 z. Eso de ahí podría ser una expresión algebraica entonces, ¿vale? La conseguimos mediante sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, ¿listo? Es decir, la podemos conseguir mediante operaciones aritméticas sobre los coeficientes y sobre las variables, ¿listo? No la podemos conseguir, por ejemplo, una expresión que no sea algebraica. De hecho, pongamos una expresión no algebraica aquí, podría ser, por ejemplo, algo así. Podría ser un logaritmo, por ejemplo, de x a la 3 más 5x, ¿listo? Más una exponencial, por ejemplo, a 2 a la x, más un seno de x a la 2 más 1, por ejemplo. Una expresión de este tipo, entonces, no va a ser una expresión algebraica, ¿listo? ¿Por qué? Pues básicamente porque tiene varias funciones raras. Por acá tiene este logaritmo, ¿cierto? Por acá tiene esta exponencial. Por acá tiene una función trigonométrica. Y esas funciones raras, logaritmo, exponencial, esa función trigonométrica, pues no la podemos conseguir mediante operaciones aritméticas sencillas como suma, resta, multiplicación o división. Significa entonces que pues va a ser una expresión no algebraica, o mejor dicho, le dicen expresión trascendente. Cuando no es algebraica le dicen de hecho trascendente, ¿vale? Entonces, esto de aquí no es expresión algebraica, no es expresión algebraica, y de hecho a esas operaciones que no son algebraicas le dicen expresión trascendente. ¿Listo? Es un nombre que le dan trascendente. Es un nombre que le dan simplemente a aquellas expresiones que no son algebraicas, pero bueno. Entonces, nosotros estamos interesados particularmente al principio de este curso, pues en expresiones algebraicas. Es lo que más nos interesa, pues con manejar bien ese tipo de expresiones algebraicas. ¿Qué queremos hacer con ellas? Pues queremos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, factorizarlas. Queremos hacer un poco de operaciones con ellas, saberlas tratar bien, saberlas, digamos, no irnos a confundir con las operaciones que tenemos con ellas. Y pues repito, ya hemos visto, ya hemos manejado incluso en el curso algunas de estas expresiones, ¿vale? Entonces miren, por ejemplo, estas expresiones que están aquí, ¿vale? Estas expresiones que están ahí. Entonces miren que todas estas expresiones que están en este ejemplo en el texto corresponden a expresiones algebraicas, ¿vale? Corresponden a expresiones algebraicas. Por aquí está un 2 solito, por aquí hay un 3x, por aquí hay un menos 5x a la 3, por aquí hay 8πx a la 10. Miren que en este último término, por ejemplo, hay que anotar pues que el coeficiente, ese coeficiente que pues nos puede confundir un poquito, en este último término el coeficiente es 8pi, ¿vale? El coeficiente es 8pi. Miren que aquí es 3x y a la 3 más 2pi, el coeficiente ahora es 2pi, x a la menos 2, menos 21 raíz de z. Raíz de z, pues es z a la 1 medio, ¿no? Por aquí hay un coeficiente más raro todavía, un logaritmo de 3. Eso es un coeficiente, no tiene una variable dentro del logaritmo. Significa que ese logaritmo de 3, pues es un coeficiente nomás, ¿vale? Es un coeficiente, o sea que es permitido en una expresión algebraica. Por acá, miren que tenemos 3 coseno de pi octavos, 3 a la pi, ¿vale? Toda esta expresión algebraica, toda esta expresión que tenemos acá, el coeficiente es exactamente ese, ¿no? 3 coseno de pi octavos sobre 3 a la pi. Ese es el coeficiente de esa expresión algebraica. Y por aquí está la parte variable. La parte variable es un z w a las 2, ¿vale? Entonces, esa es como la idea en este caso. Si nosotros tenemos la parte variable dentro de funciones raras, como funciones trigonométricas, funciones exponenciales, logarítmicas, la parte variable dentro de un tipo de funciones de esas,
pues entonces ya no serán expresiones algebraicas, sino que se llaman expresiones trascendentes. ¿Listo? Pero en este caso, pues, todas corresponden a expresiones algebraicas. ¿Listo? En ese caso, todas corresponden a expresiones algebraicas. Ahora bien, un tipo especial de expresiones algebraicas que nosotros también hemos manejado, que también conocemos, son los que llamamos monomios. Un monomio es una expresión algebraica que tiene esta forma. Tiene un coeficiente, tiene una variable, por ejemplo, una x elevada a una cierta potencia, por ejemplo, x elevado a la n, tiene, por ejemplo, puede tener incluso hasta otras variables. Pongámosle 3 variables, por ejemplo, x a la n, y a la m y z a la p, por ejemplo, podemos colocarle así. Y una expresión que tiene esto, donde esta a de aquí es una constante, no es variable, sino que es una constante. Entonces, esa expresión en total se llama monomio, ¿vale? Monomio. Entonces, una expresión de este tipo se llama monomio. Entonces, tiene un coeficiente, pongámosle aquí coeficiente, y tiene entonces variables elevadas a una potencia, donde m, n y p son números naturales, pertenecen a los números naturales. Entonces, si tiene esa forma, nosotros decimos que es un monomio. ¿Listo? Un monomio. Ahora bien, cuando se juntan varios monomios, cuando unimos varios monomios mediante sumas o restas, pues el resultado de unir varios monomios es lo que conocemos como polinomio. Nosotros decimos que un polinomio es suma o restas de monomios, ¿vale? Un polinomio para nosotros va a ser entonces sumar o restar monomios. Si nosotros tenemos una suma o una resta de varios monomios, pues entonces a eso le llamaremos polinomio. Por ejemplo, algo así, ¿no? 3x a la 2, y a la 3, menos 2x, y a la 5, más 7x a las 3, por ejemplo, y a la 2, menos 5xy, algo así, por ejemplo, podría ser un polinomio, ¿vale? Esto de aquí, de hecho, es un polinomio. Un polinomio. ¿Cuántos monomios están interviniendo en este polinomio? Está interviniendo un monomio, dos monomios, tres monomios, cuatro monomios. En ese polinomio tenemos 4 monomios, ¿vale? Ahora bien, ¿qué podemos decir de los polinomios? Pues los polinomios a nivel general, nosotros, pues los que hemos trabajado aquí en esta materia, en los que hemos hecho por aquí, por ejemplo, son casi que de esta forma, ¿no? Es como la forma usual de encontrar un polinomio. Polinomio, digámosle polinomio, en la forma usual. Esto es como no lo hemos encontrado en esta materia, ¿vale? Nosotros hemos encontrado polinomios, generalmente los denotamos con la letra P de polinomio, ¿vale? Y los podemos escribir como a a la n, x a la n, por ejemplo. A a la n, x a la n, más a la n menos 1, x a la n menos 1, más a la 2, x a la 2, más a la 1, x a la 1, ¿cierto? Más a la 1, x a la 1, más a sub 0. Esa es la manera usual como nosotros nos hemos encontrado los polinomios en este curso, ¿vale? Esa es la manera usual. Esto de acá, por supuesto, es un polinomio. Todas las a's, a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a sub n, son los coeficientes de cada uno de los monomios. Y los monomios pues van a ser, por ejemplo, aquí está x a la n, x a la n menos 1, y así sucesivamente, x a la 2, x, y aquí que el monomio pues va a ser simplemente el 1, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es la manera usual como nosotros nos hemos encontrado los polinomios en este curso. Un polinomio en una sola variable, que es la variable x. ¿Listo? En el caso del ejemplo de acá arriba, en este ejemplo de acá,
Ese polinomio pues es un poco más complicado porque de hecho tiene varias variables. Es un polinomio en dos variables, en X y Y. Ese polinomio de acá pues es un polinomio en dos variables. Repito, la manera usual, como no la hemos encontrado en este curso, pues es en una sola variable, pero puede tener muchas más variables o un polinomio. ¿Listo? Y más aún, podemos también comentar que el grado más alto en ese polinomio de la forma usual, en este polinomio de la forma usual, el grado más alto que nos encontramos en la variable indica el grado del polinomio, ¿no? En este caso, este polinomio es un polinomio de grado n, ¿vale? De grado n. El grado de ese polinomio es n. ¿Por qué? Porque es la potencia o la mayor potencia que nos encontramos en la variable. ¿Listo? Es la mayor potencia que nos encontramos en la variable. Entonces, en este caso será de grado n. En este caso, del polinomio de acá arriba, en este polinomio en varias variables, por ejemplo, uno puede hablar pues de varios tipos de grado, ¿no? Uno puede hablar, por ejemplo, del grado en la variable x, uno puede hablar, por ejemplo, del grado en la variable y, y por ejemplo, en la variable x, pues uno busca entonces la mayor potencia que aparece de x, ¿no? Entonces uno dice, este polinomio en la variable x, la mayor potencia es x a la 3. Quiere decir que ese polinomio en la variable x es de grado 3. Mientras que en la variable y, la mayor potencia que aparece de y es 5. Entonces uno dice que ese polinomio es de grado 5 en la variable y. ¿Listo? Esa es una manera de hablar pues el grado aquí en un polinomio que tiene varias variables. Uno puede hablar del grado por cada una de las variables. ¿Listo? Entonces, este es un polinomio de grado 3 en X, es un polinomio de grado 5 en y uno también puede hablar incluso del grado general de ese polinomio, del grado general. ¿Qué es lo que uno hace para encontrar el grado general? Pues lo que uno hace es mirar en cada monomio, sumar las potencias que aparecen en cada monomio y tomar la mayor de ellas. ¿Listo? Por ejemplo, en el primer monomio, que es este de acá, ¿cierto? Este es el primer monomio. La potencia en X es 2, la potencia en Y es 3, quiere decir que el grado del primer monomio, pongámosle así, grado 1, pongámosle por ejemplo, grado 1 es igual a 5, ¿cierto? La potencia en X es 2, más la potencia en Y, que es 3, nos da que el grado del primer monomio es 5. El grado del segundo monomio va a ser entonces 6, de hecho. La potencia en Y, que es 5, y la potencia en X, que es 1, sumamos esas potencias, 5 y 1 nos da 6. En el tercer monomio, pongámosle el grado 3, el grado del tercer monomio es de hecho 5, ¿vale? La potencia en X, que es 2, y la potencia en Y, la potencia en X, que es 3, y la potencia en X, que es 2, nos da como resultado 3 más 2, 5. Y en el cuarto monomio, el grado en X es 1, el grado en Y es 1, o sea que el grado de este polinomio, de este monomio general es grado 2. ¿Listo? Y entonces, bueno, uno calcula el grado en cada monomio, el grado general en cada monomio, sumando las potencias, pues. Y en este caso se da cuenta de que el segundo monomio es aquel que tiene el grado más alto en general, ¿vale? Entonces uno dice que ese es un polinomio en grado 6, digamos, en grado general 6, grado general 6, ¿vale? Uno dice que ese polinomio es de grado 6, ¿listo? Pero pues como les comentaba hace rato, la manera usual, como no lo hemos encontrado en este curso, son simplemente polinomios en una sola variable, en este caso la variable x, y entonces en la variable x o en una sola variable, el grado pues entonces será la mayor potencia que me aparezca en ese polinomio. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, parece que está claro, ¿no? Entonces miren lo que íbamos diciendo. Un polinomio básicamente es cualquier suma finita de monomios
pues, en unas ciertas variables, ¿no? Aquí le ponen X, Y, y Z, ¿listo? Pero entonces nosotros podríamos decir que un polinomio en las variables X, Y, Z, entonces es cualquier suma finita de monomios en esas mismas variables, ¿vale? Y aquí pues dan un ejemplo. Miren que ese polinomio de aquí en variables X, Y, Z, el grado de ese polinomio va a ser, de hecho, el primer monomio, que es este que estoy colocando en amarillo, ¿cierto? Ese primer monomio tiene grado 3, 6, 8. El segundo monomio tiene grado general, tiene grado 3, 4, 5. El tercer monomio es simplemente una constante, no tiene variables. Miren que el tercer monomio no tiene ni una sola variable. No tiene ni X, ni Y, Z, o sea que ese es de grado 0. Y el cuarto monomio es menos coseno de pi sextos por X, por Y y por Z. Es decir, que el cuarto monomio tiene grado 1 más 1, 2. Entonces, en general, esta expresión algebraica en su primer monomio es de grado 8, en su segundo monomio es de grado 5, en su tercer monomio, que es el que está pintando en este momento amarillo, es de grado 0, y en el cuarto monomio es de grado 2. ¿Listo? O sea que nosotros diríamos que el grado general de este polinomio es 8. ¿Listo? Eso es lo que estamos hablando aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, miren, aquí está un polinomio. Este es un polinomio de grado n en una sola variable. Cada uno de los a sub i, x a la i, son un término del polinomio, el coeficiente es a sub i, y bueno, eso fue lo que dijimos más o menos hace rato, ¿no? Miren, por ejemplo, lo siguiente. En este ejemplo 1.3.2, pues hay varios polinomios aquí dados. ¿Listo? El primer polinomio, el del punto A, es un polinomio de grado 4. Ahí está. El del punto B es un polinomio en la variable z de grado 6. Z a la 6 es la mayor potencia que me aparece. En su tercer polinomio es un polinomio en la variable W. Incluso aquí los coeficientes son números complejos. Y este tiene de grado 3. ¿Listo? Este tiene grado 3. En el cuarto ejemplo, nos dan simplemente un número complejo, no nos dan parte variable. Y cuando no hay parte variable, pues uno dice que la parte variable es de grado 0. Y listo, grado 0. Entonces, esa es la situación con estos de aquí, con estos polinomios de acá, ¿vale? Un ejemplo que estaba en el libro, pero bueno. Sigamos. ¿Qué es lo que queremos hacer con estos polinomios? Lo que queremos hacer es sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer o lo que queremos recordar. Digo recordar porque eso ya lo hemos hecho antes. Ya nosotros hemos sumado, hemos restado, hemos multiplicado y hemos dividido polinomios. Y no es tan difícil, no es tan difícil, digamos, en algunas operaciones pues puede ser un poquito largo, pero no es tan complicado el asunto, ¿listo? Entonces nosotros queremos sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que saber? Lo que tenemos que saber es cuáles son los términos semejantes. Y esa palabra término, o esas dos palabras términos semejantes, ya la hemos manejado también aquí en el curso. Términos semejantes. Nosotros ya la hemos manejado acá. Hemos hecho ejemplos, hemos operado con términos semejantes. Y a nivel, pues, general, ¿qué significa eso? Entonces nosotros diremos que dos términos son semejantes si la parte variable es igual, si la parte variable es igual, y lo único que cambia son el coeficiente, ¿vale? Lo único que cambia son los coeficientes. Por ejemplo, menos 3x a la 5, y a la 2, ¿vale? Es un término semejante, es semejante a, por ejemplo, 5x a la 5, y a la 2, ¿vale? El monomio menos 3x a la 5, y a la 2 es semejante, es un término semejante a 5x a la 5, y a la 2. ¿Por qué es semejante? Pues aclaremos esto. Simplemente es semejante porque la parte variable, que es la que estoy subrayando ahí, la parte variable es igual, ¿vale? La parte variable es exactamente la misma. Es x a la 5, y a la 2. ¿Qué es lo que está cambiando? El coeficiente. Básicamente lo único que está cambiando es el coeficiente.
Así pues, por ejemplo, x a la 1/2, y a la 3/4, por ejemplo, y a la 3/4, y a la 3/4, pongamos ahí, z a la 5 es semejante a el polinomio, por ejemplo, menos 7x a la 1/2, z a la 5, y a la 3/4. ¿Listo? Ese polinomio es semejante a menos 7x a la 1/2, z a la 5, y a la 3/4. ¿Vale? La parte variable cambia un poquito. Aquí me aparece primero z y después y a la 3/4, z a la 5 y a la 3/4. Y acá es al revés, pero no importa. No importa porque nosotros sabemos que la operación que está ocurriendo entre z y y, o mejor dicho, la operación que está ocurriendo con las partes variables x, y, z es una multiplicación y sabemos que la multiplicación es conmutativa, o sea que la podemos intercambiar y no pasa nada, da lo mismo. O sea que efectivamente este monomio de la izquierda tiene igual la parte variable a este monomio de la derecha. ¿Listo? Con eso en mente, pues uno puede sumar y restar monomios o puede sumar y restar polinomios. Por ejemplo, de hecho por aquí tienen que haber varios. Vamos a ver si nosotros podemos encontrar varios. Tal vez por aquí no están, pero podemos encontrar, hacer algunos ejemplos por aquí. Entonces, ejemplo, por ejemplo, esto. Entonces, sumemos sumar o restar. Entonces, sumemos o restemos un par de polinomios. Entonces, primero hagamos entonces 2x a la 2y menos 3xz y más, por ejemplo, pongamos 5x a la 3, aquí pongamos un 2, z a la 2, por ejemplo. Algo así, sumemos este polinomio con otro polinomio. Sumemos, por ejemplo, con 8x a la 3, z a la 2, menos 7z y a la 2, más 9x a la 2, ¿vale? Con y. Más 13, por ejemplo, más 13xz. ¿Listo? Entonces sumemos esos dos polinomios de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para sumar esos dos polinomios? Pues básicamente identificar cuáles son los términos semejantes que tiene y pues sumar esos términos semejantes. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual y voy a ubicar entonces los términos semejantes. Por ejemplo, 2x a la 2y es semejante al término, por aquí está, ¿no? Es semejante a este. Es semejante a 9x a la 2y. Entonces yo lo sumo o hago la operación correspondiente. 2x a la 2y más 9x a la 2y. ¿Listo? Entonces sumo, asocio esos términos semejantes y bueno, ahí está. Eso es el resultado de esos dos términos semejantes. Sigo. Por ejemplo, el siguiente término semejante. Por aquí tengo otro término semejante, ¿no? Aquí está este de acá con este de acá. Menos 3x, perdón, menos 3z y cuadrado y menos 7z y cuadrado. Entonces, son términos semejantes, yo los puedo asociar y los puedo entonces sumar. Z y cuadrado. ¿Listo? Finalmente, revisamos si este término de aquí tiene también términos semejantes. 5x a la 3, z a la 2, aquí está el semejante. Entonces, los sumo o los resto según toque. Más 5x a la 3, z a la 2, más 8x a la 3, z a la 2. ¿Listo? ¿Qué pasó entonces? Ya sumé los términos semejantes y me quedó sobrando un término que es este término de acá, pero resulta que nadie es semejante a él, nadie es semejante a ese término.
Entonces simplemente lo añadimos al final y ya, no pasa nada. Más 13x, z. No pasa nada, ¿listo? Y entonces ya quedaron asociados mis términos semejantes. Lo único que queda es entonces sumarlos y listo. Entonces en este caso me quedaría 2x cuadrado y más 9x cuadrado y me da como resultado 11x cuadrado y. Eso en el primer paréntesis. Segundo paréntesis, menos 3zy cuadrado menos 7zy cuadrado da como resultado entonces menos 10zy cuadrado. ¿Listo? Aquí menos 10 más menos 10. ¿Listo? Menos 3zy cuadrado menos 7zy cuadrado me da como resultado menos 10zy cuadrado. Y finalmente, el último paréntesis me quedaría entonces 5x a la 3z a la 2 más 8x a la 3z a la 2 me da como resultado 8 más 5, 13 x a la 3, z a la 2. ¿Listo? Ya quedó el tercer paréntesis. Y lo único que resta entonces es lo que sobra ahí, que es 13x, z. ¿Listo? Y finalmente, pues organizo esto un poquito, ¿no? Sería entonces 11x a la 2y más por menos menos 10zy cuadrado más 13x a la 3 z a la 2 más 13xz. Y listo. Esa es la suma entonces de dos polinomios, ¿vale? Estamos entonces sumando cada uno de los términos semejantes. Estamos sumando cada uno de los términos semejantes, asociando los términos semejantes y por supuesto sumándolos, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno. Restar, de hecho, es muy parecido. Restar es si no igual. Restar, por ejemplo, entonces, aquí le ha puesto primero, ¿no? Ejemplo, primero, ejemplo. Segundo, por ejemplo, restar, podríamos restar dos polinomios aquí. 2z a la 2, y a la 2, menos 3x a la 3, y a la 3, más 5x a la 2, y a la 2, ¿vale? Menos, por ejemplo, entonces, 7x a la 3, y a la 3, ¿vale? Más 5 y a la 2, por ejemplo, puede ser y a la 2, z a la 2, menos 7, x a la 2, y a la 2. Por ejemplo, esto. Restar esos dos polinomios de ahí. Entonces, lo mismo, simplemente es asociar entonces los términos semejantes, ¿vale? En algunas ocasiones, nosotros cuando hemos tenido que hacer alguna operación de estas, aquí en la clase, pues nosotros hemos dicho, bueno, en la parte inferior tenemos un paréntesis, ¿listo? Y ese paréntesis que tenemos en la parte inferior está precedido del signo menos. Y lo que hemos dicho, pues en este curso es, bueno, quitamos ese menos, pero cambiamos de signo a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Ese menos afecta el signo de todo lo que está dentro del paréntesis. Y le cambia el signo. Si algo es positivo, lo cambia a negativo. Y si algo es negativo, lo cambia a positivo. Eso lo hemos hecho antes. Y por supuesto que podemos hacerlo también ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente quitar los paréntesis. Quito paréntesis, quedaría entonces así. Esto es igual a 2z a la 2, y a la 2, menos 3x a la 3, y a la 3, ¿cierto? Más 5x a la 2, y a la 2. Y ahora entonces quito el menos y comienzo a cambiar de signo todo lo que está dentro del paréntesis. El primer monomio dentro del paréntesis es 7x a la 3, y a la 3. Le cambio el signo a negativo y listo, ese cambió el signo entonces del primer monomio dentro del segundo paréntesis. El segundo monomio es 5y a la 2, z a la 2. Entonces cambiamos de signo, 5y a la 2, z a la 2.
Y el tercer monomio es menos 7x a la 2 y a la 2. Cambiamos entonces signo y me quedaría así. ¿Listo? Todavía no hemos terminado de hacer la resta. Ahora, ¿qué sigue? Pues básicamente sigue sumar los términos semejantes. Entonces, sumo términos semejantes. Por ejemplo, ¿quién es semejante a z a la 2 y a la 2? Pues semejante a z a la 2 y a la 2 sería este de acá, ¿cierto? Sería acá. Ese es semejante a z a la 2 y a la 2. A pesar de que en este polinomio de la derecha tenga las variables cambiadas, primero aparezca y a la 2, z a la 2, pero no importa, nosotros sabemos que la multiplicación es conmutativa y nosotros podríamos cambiar las variables sin ningún problema. Entonces quedaría así. 2z a la 2 y a la 2 menos 5 y a la 2 z a la 2 me da como resultado 2 menos 5 da como resultado menos 3, ¿cierto? Z a la 2, Y a la 2. Así daría esa suma de esos dos monomios que están en este momento en morado. ¿Listo? El que sigue. Dime. ¿Sí? Profe, disculpe, no sé si estoy mal, pero no se supone que cambiamos el menos a más, o estoy errada. ¿En dónde? Cuando separamos los, las dos expresiones, no se supone que cambiamos del menos a más para poder cambiar, pues, ese menos, no se supone que lo cambiamos a más. Ok, sí. Es que en la parte de abajo sigue siendo menos, es lo que es. Ok, no, no, no. Ya te entendí, sí. No, lo que pasa es lo siguiente. Yo quito este menos, este que está en este momento lo estoy pintando de morado, ¿cierto? Lo quito, y lo que hago es cambiar de signo todo lo que hay dentro del paréntesis, ¿cierto? Porque ese menos me afecta a todo el paréntesis, ¿listo? Ese menos me afecta a todo el paréntesis. Y resulta que con el primer número que me encuentro dentro del paréntesis, con el primer número que me encuentro, con el primer monomio que me encuentro dentro del paréntesis, es con 7x a la 3 y a la 3, ¿vale? Es el primer monomio con el que me encuentro. Como le cambio de signo a ese 7x a la 3 y a la 3, pues entonces se me va a convertir en menos 7x a la 3 y a la 3. Es decir, este menos que tiene ese monomio aquí que estoy pintando en naranja, ese menos que tiene corresponde al hacer el cambio de signo por tener el menos delante del paréntesis, precediendo un paréntesis, ¿vale? Eso corresponde al cambio de signo que hay, que hemos hecho aquí. ¿Listo? No corresponde, pues, no corresponde a este menos que está en naranja, a este menos que está en morado, perdón, corresponde sino al cambio de signo que ocurrió ahí. ¿Listo? Y mira que todo pasó así. El siguiente era 5, y a la 2, z a la 2, entonces cambió a menos 5, y a la 2, z a la 2, ¿vale? Hubo un cambio de signo. Y en el siguiente también, menos 7, x a la 2, y a la 2, cambió entonces a más 7, x a la 2 y a la 2. ¿Listo? Entonces, este menos que estoy repintando aquí en verde no es el menos de que estaba precediendo al paréntesis. No, no es ese menos, sino que es el menos que sale de haberle hecho el cambio de signo al monomio que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Por eso, entonces, la primera operación que Ah, quedaba era, ya, profe. por eso, entonces, la primera operación que quedaba era 2z a la 2 y a la 2 y menos 7. Perdón, este era acá, ¿no? Así. 2z a la 2 y a la 2 y menos 5 y a la 2 z a la 2. Eso nos daba como resultado, 2 menos 5 da como resultado menos 3 z a la 2 y a la 2. Y el siguiente término era, entonces, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí me equivoqué un poquito porque no es a la 2 sino a la 3, ¿no? En la Y sí, van Aquí es a la 3, tres ¿no? exponentes. Es cierto. Aquí me equivoqué porque era la 3. Sí, ahí está bien. Entonces, bueno, siguientes términos semejantes, estábamos diciendo que los siguientes términos semejantes eran exactamente estos, ¿no? Menos 3x a la 3, menos 3x a la 3, y a la 3 con menos 7x a la 3, y a la 3. Esos eran los siguientes términos semejantes.
los asociamos y los sumamos. Menos 3x a la 3 y a la 3 menos 7x a la 3 y a la 3 nos da como resultado menos 10x a la 3 y a la 3. Lo sumamos común y corriente, ¿vale? Lo sumamos común y corriente. Menos 3x a la 3 y a la 3 menos 7x a la 3 y a la 3 da como resultado menos 10x a la 3 y a la 3. Y tengan cuidado porque cuando yo digo lo sumamos común y corriente, recuerden que al principio del curso decíamos que las únicas operaciones básicas que hay son la suma y la multiplicación, ¿no? Quiero decir que cuando yo digo lo sumamos de manera usual, significa que puedo hablar de una suma o de una resta, ¿no? Cuando yo digo lo sumamos, se puede referir a una suma o una resta, porque pues decíamos en caso particular que la resta pues la podemos ver como una suma, ¿no? Eso es lo que pasa, por eso es que solamente tenemos dos operaciones básicas, la suma y la multiplicación, porque la resta y la división son básicamente casos particulares de la suma y la multiplicación. Entonces, en el tercer monomio, nosotros teníamos 5x a la 2 y a la 2, y ese era semejante con 7x a la 2 y a la 2. Sumamos esto, 5x a la 2 y a la 2 más 7x a la 2 y a la 2, me da como resultado 12x a la 2 y a la 2. Y así hacemos la resta. Como ya he dicho varias veces, este tipo de operaciones, pues, ya las habíamos manejado en clase, ya las habíamos hecho. Aquí simplemente estamos trayendo, pues, digamos, al consciente toda esta información. ¿Listo? Toda esta información que ya la hemos utilizado. Multiplicar polinomios también es bastante sencillo. Este es el ejemplo 3. Multiplicar polinomios es bastante sencillo. Simplemente es una aplicación sucesiva de la ley distributiva. Por ejemplo, vamos a multiplicar dos polinomios, 3x a la 2, y a la 3, más 5xy, menos 3 o menos 2, x, y a la 3. Lo vamos a multiplicar, por ejemplo, con 2xy, por ejemplo, más, no sé, pongamos 6x a la 2, y a la 3, por ejemplo, y pongamos menos 4xy a la 2. Supongamos eso. La verdad no sé cuánto me va a dar. Vamos a tratar de hacerlo y pues vamos a ver si nos sale algo. ¿Listo? Así sale algo que podamos simplificar un poquito. Entonces, repito, multiplicar dos polinomios es básicamente aplicar sucesivamente la ley distributiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que tengo que hacer básicamente es multiplicar todos contra todos, ¿vale? Multiplico el primer término contra todos los tres del segundo término. Multiplico otro color, hagamos otro color. Segundo término contra los tres términos de acá, ¿vale? Y multiplico, por supuesto, el tercer término, hagamos otro color. Ya utilizamos verde, utilicemos morado, por ejemplo. Y multiplico el tercer término con todos los términos de la derecha. Eso es la multiplicación de polinomios. Es una aplicación sucesiva de la ley distributiva y pues básicamente lo que me dice es que yo tengo que multiplicar todos contra todos. Entonces, y bueno, al hacer esta multiplicación, lo que yo debo aplicar además de multiplicar todos contra todos es la ley de los signos, ¿no? La ley de los signos y bueno, la ley de los exponentes también. Entonces quedaría algo así. Recuerden la ley de los exponentes, a a la n por a a la m, esto nos da a la n más m, ¿vale? Ley de los exponentes. Y ley de los signos, ¿no? Más por más por menos por menos más, dejarle que ya todos nos sabemos, ¿listo? Entonces, vamos a ver, recuerden, potencias se suman. Entonces veamos, sería así, 3x a la 2 y a la 3 por 2xy me da como resultado, entonces, multiplico coeficientes, 3 por 2, 6, y sumo los coeficientes o las potencias de las variables, ¿no? X a la 2 por x me da x a la 3,
Y a la 3 por Y me da como resultado Y a la 4. Entonces, ese sería el primer término que corresponde a multiplicar los primeros monomios, el primer monomio de cada paréntesis. Entonces sería 3 por 2, 6, exactamente. X a la 2 por X me da X a la 3, está bien, suma las potencias. Y a la 3 por Y me da Y a la 4. Otra vez sumamos potencias, ¿listo? Ahora vamos a hacer entonces el primer monomio contra el segundo monomio del segundo paréntesis. Sería entonces 3x a la 2 y a la 3 por 6x a la 2 y a la 3. ¿Listo? Entonces lo mismo. Multiplicamos coeficientes, 3 por 6, 18. Y las variables las multiplicamos, sumamos las potencias, ¿no? X a la 2 por X a la 2 me da como resultado X a la 4, Y a la 3 con Y a la 3 me da como resultado Y a la 6. Sumamos potencias. Seguimos. 3 por menos 4 en los coeficientes, el primer monomio con el tercer monomio del segundo paréntesis sería 3 por menos 4, ley de los signos, eso me da negativo, más por menos menos, y 3 por 4, 12, ¿cierto? Y sería x a la 2 y a la 3 por x y a la 2. Entonces, x a la 2 por x me da x a la 3, y y a la 3 por y a la 2 me da como resultado y a la 5. ¿Listo? Ahí terminaría entonces el proceso de multiplicar el primer monomio del primer paréntesis contra todos los monomios del segundo paréntesis. Continuemos entonces. Ahora, segundo monomio contra todos los del segundo paréntesis, contra todos los de el segundo polinomio que tenemos ahí. Entonces, hagámoslo aquí. ¿Listo? Entonces, hagámoslo aquí. Leyes de los signos, recuerden, en este caso, 5xy por 2xy me da como resultado 5 por 2, 10, ¿cierto? X por X me da como resultado X al cuadrado, sumar las potencias, Y por Y, sumamos potencias 1 más 1, 2, y me quedaría entonces 10Y a la 2. 5XY por 2XY me da como resultado 10X cuadrado, Y cuadrado. ¿Listo? Sigamos. Segundo monomio del primer paréntesis por segundo monomio del segundo paréntesis. Sería entonces 5 por 6, 30, ¿cierto? Positivo, 30. X por X a la 2 me da X a la 3. Y Y por Y a la 3 me da como resultado Y a la 4. ¿Listo? Ese sería segundo monomio y segundo monomio. Segundo monomio, el primer paréntesis por tercer monomio del segundo paréntesis. Sería entonces 5 por menos 4, ley de los signos, más por menos menos, 5 por 4, 20. X por X me da X cuadrado y Y por Y a la 2 me da Y al cubo. Y eso terminaría entonces el segundo monomio por todos los del segundo paréntesis. Y finalmente, entonces, tercer monomio contra todos los del segundo paréntesis, ¿no? Menos 2x por y al cubo por 2xy, entonces ley de los signos, más por menos, menos por más da menos, 2 por 2, 4, x por x da x al cuadrado, y y a la 3 por y me da y a la 4. ¿Listo? Y a la 4. Siguiente sería más por menos por menos, menos por más da menos, aquí. Menos por más da menos, ¿cierto? Menos por más da menos. Profe, yo Dime. tengo una pregunta. Claro, dime. Eh, cuando X no tiene, por ejemplo, X a la 2, ¿no vendría teniendo como una especie de 1 arriba? O sea, por ejemplo, en este caso de aquí, en estos casos que estoy señalando. O sea, cuando no tienen exponente, sí, cuando no tienen exponente no viene siendo como decir un 1. Ujú. Sí, exactamente, sí, exactamente. Está bien hacerlo explícito. Entonces, cuando se multiplica el exponente, cuando se multiplica el exponente o con 1, pues no vendría siendo lo mismo. No, 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 porque mira, Sí, sí me hago lo- entender la pregunta. sí, sí, lo que tú dices es cierto. Cuando coloco una X sin exponente, es porque el exponente es 1, ¿cierto? X a la 1. ¿Listo?
Eso es absolutamente cierto y eso lo hemos hecho siempre. Pero resulta que aquí estamos haciendo operaciones, por ejemplo, esta, operando X, lo estamos multiplicando con un X a la 2, ¿vale? Y entonces, la propiedad de las potencias me dice A a la N por A a la M, esto me da A a la N más M. Sumamos potencias. Al multiplicar X por X a la 2, las potencias debemos sumarlas. Y entonces, como aquí es un hito, me quedaría un X, ¿cierto? A la 1 más 2, que me quedaría X a la 3, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. La ley de las potencias nos dice multiplique, listo, multiplique, pero entonces las potencias se suman. Y por eso lo que tú dices es cierto, como está X solita, pues la potencia es un 1. Y bueno, como tenemos que sumar potencias, pues me queda entonces 1 más 2, que en este caso me da 3. Fue justamente lo que hemos hecho ya varias veces aquí. De hecho, aquí sería algo así, ¿no? Menos 2xy al cubo, ¿cierto? Por 6 x cuadrado y a la 3. Entonces, las potencias en x se tienen que sumar y tú dices, aquí hay una potencia 1, es cierto. Entonces, x a la 1 por x al cuadrado me da x a la 3. Y y sería y a la 3 por y a la 3 me da y a la 6, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿vale? ¿Sí está claro? Sí, profe, ya, gracias. Y finalmente, bueno, aquí vamos, aquí, ¿cierto? Y finalmente, entonces, la última multiplicación, entonces sería menos 2x y a la 3 por menos 4x y a la 2. Entonces, menos por menos más, 2 por 4, 8, x por x, todos dos son potencia 1, entonces me queda potencia 2, y a la 3 por y a la 2 me da y a la 5. ¿Listo? Esa sería entonces la multiplicación de esos dos o esos dos polinomios que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Cuál sería el paso que sigue? El paso que sigue sería identificar cuáles son los términos semejantes y de alguna manera, pues nosotros simplificar la expresión, ¿vale? Eso sería como lo que sigue ahí, ¿listo? En este caso no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero pues aquí deberían haber algunos términos semejantes, ¿no? Si todo salió bien, puede ser que algunos términos sean semejantes y permitan hacer la simplificación de esa expresión. Por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, veo dos términos semejantes. Aquí identifico estos dos términos semejantes, miren. 6x a la 3 y por aquí, y a la 4 y por acá hay otro de esos mismos potencias, miren. Entonces, al simplificar la expresión, pues entonces me quedaría como un 36x a la 3 y a la 4, ¿cierto? Y así tratar de ubicar todos los términos semejantes y simplificar. ¿Listo? Como por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero pues eso sería como el paso que sigue ahí, ¿vale? Ahora bien, hay otros términos de los cuales no hemos hablado, pero que también han salido mucho, y de hecho están en el examen salieron, y son los términos racionales. Esos términos racionales también los ocupamos bastante, ¿listo? Un término racional básicamente es una división. Podemos decir entonces que por ejemplo, un polinomio racional, por ejemplo, es un polinomio, o digamos, es una expresión de la forma, pongámoslo así, r de x, un segundito, no, este está mal, un segundito, por favor. No, pongámoslo, no polinomio racional, porque ese nombre no existe, ese nombre no está definido. Ese nombre no está definido, sino que pongamos la expresión racional mejor. ¿Vale? Polinomio racional no existe. ¿Listo? Expresión racional. Entonces, una expresión racional, pues básicamente es una división de expresiones. Es una expresión de este tipo, por ejemplo. Nosotros hemos tenido ya muchas. XY a la 2 más 4XY a la 3, por ejemplo, menos 2XY dividido con XY más 3X cuadrado,
x cuadrado y, por ejemplo, algo así. Algo así, por ejemplo. Esta expresión, como está en este momento en pantalla, es una expresión racional, ¿vale? Y entonces aquí, cuando tenemos una expresión racional, no hay que dejarnos confundir con esa lineecita, esa rayita que siempre nos vamos a encontrar en las expresiones racionales. Esta rayita aquí en medio que repinté ahorita en rojo, ¿vale? Y no nos dejemos confundir con esa división ahí. Eso, esa rayita en rojo, pues muchas veces no entendemos exactamente qué es lo que significa, qué es lo que está haciendo, cómo es que actúa esa rayita en rojo ahí. Esa rayita en rojo lo que está haciendo es una división, ¿vale? Lo que está haciendo es una división. ¿Qué es lo que me está diciendo esta expresión? Lo que me está diciendo es, tome esa expresión que está en el numerador, tome la expresión que está en la parte de arriba y divídala por aquella que está en la parte de abajo. ¿Listo? La parte de arriba se llama numerador, ustedes ya lo hemos manejado, esto se llama numerador y esto se llama denominador. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está haciendo esa rayita ahí. Simplemente es una división entre esas dos cantidades o entre esas dos expresiones algebraicas. Está dividiendo esas dos expresiones algebraicas. Y eso, pues, eso ocurre muy a menudo. Nosotros lo hemos hecho aquí bastante también. Y es que, bueno, sucede con bastante frecuencia. ¿Listo? Pero no nos olvidemos, esa lineecita lo que está haciendo es una división entre esas dos cantidades, entre las dos expresiones algebraicas. Miren, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplitos. Aquí estamos, por ejemplo, dividiendo en este primer ejemplito dos polinomios. Miren que el polinomio, el numerador es de grado 5, es un polinomio en X de grado 5, y lo está dividiendo por un polinomio de grado 7, ¿vale? Entonces, estás dividiendo el polinomio 3 más 2x más x al cubo menos 7x a la 5, lo estás dividiendo entre x al cuadrado más 3x a la 3 menos x a la 7. ¿Listo? La que sigue también es una división, es un polinomio, pero ya en varias variables, no en la variable x como la anterior, sino que aquí tiene variables x, y, z, pero la operación o la rayita esta significa lo mismo, ¿vale? La notación esta de la rayita significa lo mismo, la división entre esas dos cantidades, entre esas dos expresiones algebraicas. ¿Listo? Ahora bien, simplemente una anotación simplemente. Y es que toda expresión algebraica realmente es una expresión racional. Cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, por ejemplo, voy a colocar aquí 5xy a la 3 menos 3x y a la 2 más 7x cuadrado y cuadrado. Si nosotros tenemos esa expresión algebraica, esta expresión es exactamente la misma que dividirla por 1. Y a la 2 más 7x cuadrado y cuadrado. Y la divido por 1, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo es que toda expresión algebraica normal, toda expresión algebraica usual, normalita, las que veníamos manejando desde el principio de esta clase, toda expresión algebraica normalita, pues en realidad nosotros la podemos expresar, nosotros la podemos ver como una expresión algebraica racional. Simplemente hay que considerarla pues que está dividida por 1. Entonces, en este orden de ideas, repito, toda expresión algebraica es en realidad una expresión racional, ¿vale? ¿Cómo la vemos así? Pues la dividimos por 1 y listo, ya queda como una división. A pesar de que aquí la estamos dividiendo por 1, ese unito pues es una expresión algebraica de grado 0, ¿no? Aquí tanto x como y, como z, como las variables que necesitemos, están elevadas a la 0. Por eso simplemente aparece el unito ahí, ¿vale? Entonces, es algo a tener en cuenta nomás, es algo que en algún momento puede necesitarse, pero bueno, toda expresión es una expresión racional, de hecho. Y miren que aquí está, esta expresión algebraica, que es un polinomio de grado 7, pues en realidad es una expresión racional. La dividen entre 1 y ya queda en la forma de expresión racional, ¿vale? Ya queda en esa forma de expresión racional. ¿Listo?
También podemos formar expresiones racionales más complicadas, considerando pues las funciones raras que ya habíamos dicho antes, ¿no? Las funciones extrañas. Por ejemplo, si consideramos funciones logaritmos, si consideramos funciones trigonométricas, si consideramos funciones exponenciales, pues entonces nosotros vamos a formar expresiones, ¿cierto? Algebraicas trascendentes, pero podemos incluir entonces expresiones algebraicas trascendentes racionales. O sea, más complicado el asunto. La verdad se complica muchísimo más el asunto. Por lo pronto, lo que nos interesa más es entender las expresiones algebraicas normalitas como estas, sin incluir todavía las funciones exponenciales, ni las funciones trigonométricas, ni las funciones logarítmicas, nada de este tipo de funciones que nos pueden por el momento, pues, digamos, complicar demasiado la vida. Entonces, simplemente entender, pues, que todo esto que hemos hablado de formar expresiones racionales y todo eso, pues, lo podemos volver más general todavía con funciones un poquito más raras. Miren, por ejemplo, acá hay funciones o expresiones fraccionarias o expresiones racionales, pero miren, por ejemplo, aquí ya se involucra logaritmos, ya se involucra exponenciales, y entonces pues ya es una expresión fraccionaria, una expresión racional más extraña, más complicada todavía de manejar. ¿Listo? Más complicada todavía de manejar. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Está bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? No, no hay problema. Bueno, ahora pasemos a un tema de octavo. Este tema uno debería haberlo visto en octavo. Debería haberlo visto en octavo, pero ya debería haberse enterado de este tema y obviamente que a uno en octavo le da bastante duro este tema. ¿Qué es este tema? Es factorización. ¿Listo? Es el tema de factorización. Y créanme que pues uno va creciendo, igual sigue teniendo los mismos problemas de factorización que tenía cuando estaba en octavo. Uno en octavo le costaba muchísimo trabajo esto y bueno, pueden pasar varios años y seguir teniendo problemas con factorizar cosas. ¿Listo? Pero, ¿qué es factorizar? Factorizar, como su nombre lo indica, es expresar como factores, ¿vale? Si nos dicen factorice tal cosa, lo que están diciendo es exprese esa cosa como factores, como una multiplicación, ¿listo? Como una multiplicación. Y también lo hemos hecho en el curso ya varias veces. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, yo les he dicho, si tenemos x a la 2 más 5x, por ejemplo, más 6, por ejemplo, si tenemos esa expresión cuadrática o ese polinomio de grado 2, ¿vale? Y entonces nosotros lo que hemos hecho en algunas ocasiones es factorizar. ¿Y qué es lo que les he dicho yo para factorizar? Lo que les he dicho es, bueno, paréntesis, 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 coloco x aquí, coloco x acá, ¿cierto? Y lo que siempre digo es, bueno, busco números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. Entonces, coloco aquí que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. Entonces, 3 y 2, ¿cierto? 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. Y entonces, bueno, he expresado, lo que he hecho es expresar este polinomio que está acá, lo he tomado ese polinomio y lo he expresado, lo he convertido, lo he vuelto a reescribir, digamos, en un producto de dos términos o en un producto de dos polinomios, aquí y acá, ¿listo? Y exactamente eso es factorizar. Factorizar es tomar una expresión algebraica y poderla escribir como producto de otras expresiones algebraicas. ¿Listo? Como producto de otras expresiones algebraicas. O tomar un polinomio y reescribirlo, ese polinomio, expresándolo como producto de otros polinomios. Eso es factorizar. ¿Listo? Entonces, eso que nos enseñaban en octavo, eso que debimos haber visto en octavo, pues algunos seguramente lo vieron, otros seguramente no lo vieron. Pero eso que debimos ver en octavo, pues es exactamente eso de factorización, ¿vale? Eso de lograr expresar, pues, expresiones algebraicas como productos de otras expresiones más sencillas. ¿Listo? Y bueno, uno en octavo nos enseñaban unos casitos que también los hemos manejado aquí. ¿Listo?
Entonces, nosotros hemos visto ya algunos de estos. Miren, por ejemplo, estos cuadrados perfectos. Nosotros hemos dicho trinomios cuadrados perfectos, pero bueno, entonces quedaría algo así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto le dicen productos notables. Productos notables. Y le llaman productos notables. Le llaman productos notables porque, pues, como su nombre lo indica, son productos bastante importantes, son productos básicos que debemos aprendernos, ¿listo? Que deberíamos aprendernos. Y pues hay varios productos notables, ¿no? Hay varios productos notables que hemos utilizado, de hecho, durante el curso. ¿Cuál hemos tratado, por ejemplo? ¿Qué tenemos? Nosotros hemos dicho algo así. Nosotros hemos utilizado un producto notable y hemos tenido cosas así, por ejemplo, a más b al cuadrado. Y yo les he dicho, esto es el primero al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ese es un producto notable. Y este de acá, con menos, también se puede hacer. A menos b al cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es un producto notable que ya hemos manejado acá. Eso de hecho se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno aquí? Miren qué es lo que estamos haciendo acá. Estamos tomando este polinomio que está en la derecha, que lo he puesto en la derecha, ese polinomio a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado, y lo estoy transformando, lo estoy reescribiendo como a más b al cuadrado. ¿Listo? Lo estoy reescribiendo como a más b al cuadrado. En otras palabras, lo estoy factorizando. ¿Por qué lo estoy factorizando? Porque resulta que a más b al cuadrado, pues es a más b por a más b. Y estoy haciendo justo lo que dijimos, pues, que era factorizar, que era expresar como una multiplicación de otras expresiones algebraicas, ¿vale? Entonces, estoy expresando ese trinomio cuadrado perfecto, de hecho así se llama, trinomio cuadrado perfecto, lo estoy expresando como a más b al cuadrado, pero a más b al cuadrado, palabras más, palabras menos, es a más b por a más b, y significa entonces que estoy factorizando este polinomio a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Listo? Estoy factorizándolo, lo estoy expresando como una multiplicación, como factores de otras expresiones algebraicas. ¿Listo? O sea que detrás de eso que nos enseñaban en octavo, pues es exactamente la factorización. Y generalmente nos lo enseñan así, a más b al cuadrado es igual a cuadrado más a por b más b cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para comprobar eso? Pues lo que tenemos que hacer es básicamente multiplicar, ¿vale? Nosotros ya dijimos a más b al cuadrado es igual a más b por a más b, ¿vale? Y lo que dijimos hace rato, si nosotros queremos, mm, si nosotros queremos multiplicar estas dos expresiones algebraicas, pues lo que tenemos que hacer es aplicar la ley distributiva, ¿cierto? Varias veces, ¿listo? Esto va a ser igual a ¿qué? Entonces multiplico todos contra todos. Primer término, a por a me da a cuadrado, ¿cierto? Se suman las potencias. A a la 1 por a a la 1 me da como resultado a la 2. A por b me da como resultado AB. B por A me da como resultado BA. Y B por B, lo mismo, B por B. Entonces B a la 1 por B a la 1 me da como resultado B a la 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Yo sé que la multiplicación es conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Que multiplicar B por A es lo mismo que multiplicar A por B. La multiplicación es conmutativa. Entonces, aquí me quedaría a cuadrado más AB más, ya no B por A, sino AB, que es lo mismo, más B cuadrado. Y esto, en otras palabras, es A cuadrado más, estos dos términos son semejantes, tienen las mismas variables, A y B, y el mismo coeficiente que es 1, más 2 veces A por B, ¿cierto? Más B cuadrado. En otras palabras, efectivamente estamos demostrando que a más b al cuadrado me da como resultado
a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Listo? Estaríamos demostrando eso. Y eso es justamente lo que dice este producto notable, ¿no? Esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto y nos está diciendo que a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado, pues nosotros lo podemos factorizar como a más b al cuadrado. Y asimismo, si tenemos un menos aquí, a cuadrado menos 2a por b más b cuadrado, me está dando como resultado es a menos b al cuadrado. ¿Listo? O sea que ya tenemos nuestros primeros dos productos notables. Eso, repito, se llama trinomio cuadrado perfecto. Perfecto. ¿Listo? Se llama trinomio cuadrado perfecto. Y lo podemos factorizar entonces así. De hecho, pues hay más productos notables. Están también los cubos perfectos, miren. Están también los cubos perfectos. La diferencia de cuadrados también la hemos utilizado acá. Los cubos perfectos pues, no lo hemos utilizado mucho, pero bueno, igual podemos hacerlos. Miren miren cómo funciona esto. Entonces, lo mismo acá. X más Y al cubo. Entonces sería así. X más Y al cubo es lo mismo que el primero al cubo, ¿cierto? X al cubo, ¿vale? Más, nosotros podemos colocar aquí 3 veces X cuadrado Y, más 3 veces XY cuadrado, más Y al cubo, ¿vale? Entonces, eso sería X más Y al cubo, ¿listo? Lo mismo, X menos Y al cubo es de hecho el primero al cubo, 3 veces el primero al cuadrado, Y, ¿cierto? 3 veces XY al cuadrado, más, bueno, aquí, Y al cubo. ¿Listo? ¿Cómo me los aprendo yo? Bueno, me los aprendo simplemente porque cuando es X más Y al cubo, cuando es X más Y al cubo, pues todos son más aquí. Más, más, más. ¿Listo? Y cuando es X menos Y al cubo, pues se intercambian los signos. Aquí es un más, aquí sigue menos, así es un más, y aquí sigue un menos. ¿Vale? Entonces, intercambian de signo. Miren que efectivamente eso es lo que está pasando. Entonces, X más Y al cubo, todos son con más, es X al cubo, más 3X cuadrado Y, más 3XY cuadrado, más Y al cubo, y cuando es X menos Y al cubo, es X al cubo, menos 3X cuadrado Y, más 3XY cuadrado, menos Y al cubo, ¿listo? Entonces, cuando es con más, simplemente todos son con más, y cuando es X menos Y al cubo, entonces intercambian signos. Empieza con más, luego menos, luego más, luego menos. Van intercambiando signos. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Repito, esto pues obviamente hay que aprendérselo. Hay que básicamente aprendérselo de memoria. Son productos notables que uno debería sabérselos de memoria. Otro producto notable que se suele utilizar, que lo hemos utilizado bastante, es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es cuando tenemos nosotros a cuadrado menos b cuadrado. Eso es una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Una diferencia de cuadrados. Entonces nosotros tenemos a cuadrado menos b cuadrado. Nosotros podemos factorizar esa diferencia de cuadrados. De hecho, ya lo hemos hecho en algunas ocasiones. ¿Cómo lo factorizamos? Simplemente esto es a más b por a menos b, ¿vale? Eso es a más b por a menos b. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Pues simplemente haciendo la multiplicación, ¿no? De a más b por a menos b. A más b por a menos b, ¿qué nos da igual esto? Entonces lo mismo, hacemos distributiva. A por a me da a cuadrado, a por menos b me da menos ab, b por a me da más b por a, y b por menos b nos da menos b cuadrado. ¿Listo? Aplico conmutatividad
menos AB más AB, aplico conmutatividad aquí, menos B cuadrado, y cancelo estos dos y me queda A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, efectivamente, esa diferencia de cuadrados, yo la puedo expresar, la puedo multiplicar, la puedo tener como A más B por A menos B. ¿Listo? Repito, esto ya lo hemos hecho algunas veces aquí en este curso, y pues bueno, eso seguramente va a salir, va a seguir saliendo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está todo claro? Diferencias de cubos. Bueno, si está todo claro. Bueno, entonces también hay diferencia de cubos. Observen, aquí hay diferencia de cubos. Esa diferencia de cubos también vamos a anotarla acá. Es x al cubo, ¿cierto? X al cubo menos y al cubo. Esto lo podemos menos y al cubo. Esto lo podemos factorizar, ¿vale? Cuando tenemos una diferencia de cubos, la podemos factorizar. ¿Cómo la factorizamos? Pues básicamente sería entonces factorizada como x menos y, que es factor de ¿quién? De x cuadrado más xy más y cuadrado. ¿Listo? Esa sería la factorización de la diferencia de cubos. Esto es diferencia de cubos. Y repito, pues estos productos notables, pues hay que aprendérnoslos, ¿no? Entonces, diferencia de cubos. Y suma de cubos. X al cubo más y al cubo. ¿Listo? Hasta la suma de cubos nosotros la podemos factorizar. ¿Cuál es la diferencia, pues? ¿O cuál sería la, digamos, la diferencia con el que ya hicimos? La diferencia de cubos. Pues básicamente es muy sencillo. Y al cuadrado. Básicamente es muy sencillo. Si nosotros tenemos una suma de cubos, pues algunos signos se van a intercambiar. Por ejemplo, si aquí es menos, aquí es más. Y si aquí es más, aquí es menos. Entonces, esa sería la suma de cubos. Así podemos factorizar esa suma de cubos. Miren que aquí está. X cubo más y al cubo, lo podemos expresar, lo podemos factorizar como X más Y factor de, o que multiplica a x cuadrado menos xy más y al cubo. ¿Listo? Más y al cuadrado. Entonces, esa sería la manera de expresar esa diferencia de cubos que nosotros tenemos ahí, o esa suma de cubos. ¿Listo? Esos de ahí son los productos notables. Son, como decía, productos pues muy básicos que hay que aprenderse, hay que tenerlos siempre en mente, hay que aprendérselos de memoria básicamente, simplemente hay que tenerlos rapidito en la cabeza cuando los necesitemos. Y bueno, tenemos entonces trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Con suma y con resta, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, lo puedo factorizar como x más y al cuadrado. X menos y al cuadrado, ¿cierto? Es igual a x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. Nosotros también tenemos cubos perfectos. Aquí está. Ese x al cuadrado más 3xy más 3x cuadrado, xy cuadrado más y al cubo, lo podemos expresar entonces como x más y al cubo. Aquí miren que aquí hay como una relación, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, miro este término de acá, o cuando miro esta igualdad de aquí, miren que hay como una relación. Miren que primero aparece x al cubo. Listo. La primera variable al cubo. Luego, le bajo una potencia a x, miren que aquí sigue un x a la 2, o sea, la potencia de x bajó una, ¿cierto? Bajó una potencia x, y la de y aumentó a una, porque aquí ya me aparece y a la 1, y a la 1. Entonces, bajé una potencia en x, pero aumenté una potencia en y. Luego, miren que hace exactamente lo mismo. Baja otra potencia en x, ya no me aparece x a la 2, sino que me aparece x a la 1, y aumenta otra potencia en y. ¿Listo? Y eso es lo que va a pasar siempre cuando vamos a hacer una expansión de estos términos. Por ejemplo, si nosotros queremos lograr expandir expresiones de la forma a más b a la n, si queremos expresar a más b a la n como un término de esos, como algo así
sumas, restas de polinomios y cosas así, pues entonces siempre va a suceder eso. Va a ser entonces la primer variable, ¿vale? La primer variable a la n, la otra variable no aparece, más una constante que no sabemos aún qué es, pero la a baja una potencia y la b aumenta una potencia. Luego sigue otra constante que no sabemos qué es, la a baja otra potencia, menos 2, y la b aumenta otra potencia. Y así va a suceder siempre, hasta que lleguemos a b a la n. ¿Listo? Hasta que lleguemos a b a la n. Entonces, ese va a ser como algo que siempre va a ocurrir. Si nosotros queremos expandir a más b a la n, entonces pues siempre vamos a tener eso. Primero empezamos con la primera variable elevada a la n, luego una constante que no sabemos qué es todavía, pero le bajamos una potencia a esa primera variable y le aumentamos una potencia a la segunda, luego sumamos con otra constante que no sabemos todavía cuánto es, pero le quitamos otra potencia a y le aumentamos otra potencia a b y así sucesivamente hasta que b se quede con todas las potencias. ¿Listo? Eso es algo que siempre va a salir así. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pregunta muchachos hasta ahí, ¿dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, hagamos lo siguiente. Mañana entonces terminemos, no, mañana tenemos clase de taller, ¿no? Mañana hacemos la clase de taller normal, ¿de acuerdo? Ya empezamos a ver esto de factorización, ya vamos viendo ejemplitos de factorización y el viernes ya seguiríamos con la clase de teoría normal. Miren que este capítulo de hecho es cortico. El viernes ya haríamos el teorema del binomio, que es exactamente lo que les acabo de decir. Este teorema del binomio tiene que ver entonces con expansión de términos de la forma a más b a la n. Miren que aquí están expandiendo a más b a la 0, a más b a la 1, a más b a la 2 y así sucesivamente. Y miren que aquí, por ejemplo, a más b a la 4 sigue lo que estábamos diciendo. Comienza con la a elevada a la 4, que es la máxima potencia. Luego sigue una constante, que en este caso es 4. Le merman una potencia a, pasa a la 3 y aumenta una potencia en b porque aparece b a la 1. ¿Listo? En el término que sigue, le quitan una potencia a, ya aparece a la 2, y le aumentan una potencia a b, ahora aparece b a la 2. En el término que sigue, a le quitan otra potencia, a la 1 queda, y al b le aumentan otra potencia, y finalmente en el término que sigue, el a se queda sin potencia, me queda a la 0, que es 1, ¿cierto? Desaparece el a la 0, desaparece la a, y el b se queda con todas las potencias. Y eso es algo que siempre va a suceder cuando nosotros queremos expandir a más b a la algo. ¿Listo? Es algo que que vamos a ver el viernes. Miren que aquí está una fórmula, de hecho, este se llama el teorema del binomio. Esa formulita de ahí nos sirve para hacer expansiones de polinomios, pues, de esta forma, a más b a la l. ¿Listo? Eso ya lo miramos entonces el viernes. Este capítulo, como les decía, es bastante cortico, bastante rápido de resolver. Entonces, pues, seguramente, si no el viernes, la próxima clase después del viernes, estaríamos terminando ya el tema de este capítulo. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos, ahí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces ya nos vemos mañana en la clase de taller normal y en la clase del viernes pues terminamos tema. ¿Listo? Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Chao.